Bienvenidos a la clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de la función factorial. La función factorial es una fórmula matemática representada por el signo de exclamación. Factorial lo leemos. En la fórmula factorial se deben multiplicar todos los números enteros y positivos que hay entre el número que aparece en la fórmula y el número 1. La función factorial se define del conjunto de los números naturales en los números naturales. Es decir, yo no le puedo hallar el factorial a una fracción, o a un decimal, o a un número negativo, solamente a números naturales. Y a un número natural le asigna el factorial de ese número. Veamos entonces, n factorial es n por n-1 por n-2 hasta llegar a multiplicar por 1 al final. Ese es n factorial. Por ejemplo, para calcular 6 factorial, 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 6 factorial es 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 120 por 3, 360. 360 por 2, 720. 720 por 1, 720. Es decir, que 6 factorial es 720. Nos damos cuenta que el número crece muy rápidamente. Ya en 6 factorial vamos en 720. Axiomas que se cumplen en la función factorial. 0 factorial es igual a 1 y 1 factorial es igual a 1. Es importante tener en cuenta estos dos axiomas para el desarrollo de ejercicios de simplificación que realizaremos más adelante. La utilidad de la función factorial: es habitual utilizar funciones factoriales para calcular combinaciones y permutaciones, técnicas de conteo que vamos a ver más adelante. Gracias también al factorial se pueden llegar a calcular también probabilidades. Más adelante lo vamos a realizar. Simplificación utilizando la función factorial. Halle el resultado de las siguientes expresiones. Vamos a mirar la primera. Vamos a simplificar 6 factorial sobre 3 factorial. Entonces, veamos, 6 factorial es 6 por 5 por 4. Vamos a dejarlo hasta acá por 3 factorial para poder simplificar con el 3 factorial de abajo. Solamente podemos simplificar factoriales que sean iguales. Entonces simplificamos 3 factorial y 3 factorial. Y eso nos queda 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. Es decir, que 6 factorial sobre 3 factorial es 120. Vamos ahora al segundo. Vamos a hacer 9 factorial sobre 7 factorial. ¿Qué es 9 factorial? 9 por 8 por 7 factorial. Hasta ahí lo dejamos para poder simplificar con el factorial que está en el denominador. Simplificamos y nos queda 9 por 8, que es 72. Veamos un tercer ejercicio. Vamos a simplificar 5 factorial por 7 factorial sobre 6 factorial. Entonces, tenemos 5 factorial por 7 por 6 factorial. Este 7 factorial lo escribimos como 7 por 6 factorial para poder simplificar con el factorial que está en el denominador. Simplificamos entonces 6 factorial y 6 factorial. Nos queda 5 por 5 factorial por 7. ¿Qué es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 7. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 120 y 120 por 7 es 840. Significa que la expresión 5 factorial por 7 factorial sobre 6 factorial es igual a 840. Es muy importante recalcar que solo simplificamos factoriales que sean iguales.